el tema de hoy, para hacer un repaso así bien breve de lo que vimos anteriormente. Recuerdo que, bueno, empezamos el tema de movimiento ondulatorio. Yo en un video creo, o con ustedes hice este problema, ¿verdad? Que es similar a lo que hacían en Física 200. Vimos un poco sobre el principio de superposición, que establece que si dos o más funciones son soluciones de la función de onda, la suma de esas funciones también es una solución de la ecuación de onda, ¿verdad? La representación compleja, que no sé si al final quedó claro, pero lo que se pretende aquí es que se utilicen números complejos para tratar funciones armónicas, en el sentido de que solo se restringe en las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con una constante. Pueden sumarse también funciones armónicas bajo esta misma representación, pero no se pueden multiplicar. Yo no puedo decir que la parte real, el producto de la parte real de los números complejos eh, es igual al producto, a la parte real del producto de esos dos números complejos, ¿verdad? Es lo que está aquí abajo, precisamente. Ni la razón también, ¿verdad? Entonces, esto no es posible hacerlo bajo este tratamiento de una función compleja para una función armónica. Y aquí al final, pues, se hace esto en el espacio complejo, se hacen todas las operaciones que se consideren a nivel de suma y resta, multiplicación y división con una constante, y se toma solo la parte real o imaginaria, dependiendo. La diferencia entre una y otra es que aparece una constante de fase de pi medios por ahí, ¿verdad? Entonces puede utilizarse la real o la imaginaria. Generalmente, la mayoría de los casos se hace con la parte real. Entonces, aquí es de repasar nada más un poquito la ecuación de Euler para senos y cosenos, ¿verdad? Para un número complejo. Y la notación, ¿verdad? En componentes y en magnitud y ángulo. Bueno, también hablamos un poquito sobre, vamos a ver, la representación fasorial. La gente que estudia ingeniería eléctrica mira muy bien esto porque se utilizan sistemas que oscilan a la misma frecuencia, todos. O sea, todos los dispositivos responden a la frecuencia de la fuente. Y eso me permite a mí analizar otras cantidades que sí cambian, como lo que es la amplitud y la fase. Porque lo que ocurre en el caso de algunos componentes eléctricos es que hay un adelanto o un retraso de la fase en una onda armónica sinusoidal de 60 Hz. Y la amplitud cambia debido a eso, porque al final es el resultado producto de la combinación de fenómenos como suma de voltaje, suma de corriente y cosas así. Pero en el caso de las ondas, se puede también considerar una representación fasorial. Aquí me está tardando esto en actualizar, pero bueno, básicamente consiste en hacer constante esta parte, el producto de el número de onda por la coordenada a lo largo del eje de propagación. Y la fase, que en este caso sería temporal, depende del tiempo, ¿verdad? Correspondería a la cantidad que va cambiando, por supuesto, ¿verdad? Es decir, solo voy a analizar una posición en particular a la misma longitud de onda. Y, por supuesto, la amplitud puede cambiar. Entonces, aquí se considera solo la amplitud de la onda y esta fase. Y eso se escribe a través de algo que se llama fasor. El fasor es la amplitud de esta función y la fase que está cambiando, que es esta que está acá. Entonces aquí en el Hedge aparece bien interesante esto. Si la onda viaja hacia la derecha, entonces la fase, ese alfa que aparece ahí, que es omega t más menos phi, dependiendo, ¿verdad? Generalmente es más phi. Rota en sentido horario cuando se desplace hacia la derecha. Y tiene sentido porque hay un signo menos ahí.
aquí en este coeficiente hay un signo menos que a medida que el tiempo aumenta, el signo menos se tomaría aquí cuando viaja hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, a medida que el tiempo transcurre, esta cantidad va siendo cada vez mayor, 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 le gana a la fase y sí es una cantidad negativa toda, ¿verdad? Por eso es que viaja en sentido horario, porque los ángulos que se generan aquí son negativos. Y eso permite que la onda se desplace hacia la derecha. Si se desplaza hacia la izquierda, es antihorario. Son ángulos positivos porque el signo que se toma aquí es el más. Si viaja hacia la izquierda, ¿verdad? Que es este caso de aquí donde están estas imágenes. Entonces, la ventaja de la notación fasorial es que yo puedo pues sumar funciones que tengan la misma frecuencia, ya sea espacial o temporal, ¿verdad? En este caso siempre se considera la frecuencia espacial. Pero bueno, este es un tema que creo que al final no lo vamos a tocar tanto. Simplemente se hizo un ejemplo acá. Bueno, entonces ahora lo que sigue es hablar un poco sobre lo que es las ondas planas. Ok, vamos a darle vuelta a esto aquí. Y esperar a ver si carga. Porque seguramente es por el internet. Pero bueno. A ver. A ver, esperar un momentito a ver si carga esto. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna observación. Voy a cerrar y voy a volver a abrir porque no me está respondiendo esto. Ok, vamos a ver. Hay que tener un poquito de paciencia con la tecnología. Vamos a ver, aquí está. Este es un tema muy importante porque resulta que me establece o me define el vector, algo que se llama vector de propagación, que es un vector que va en la misma dirección de la propagación de la onda, porque hasta ahora no tenemos un vector que me defina en la función de onda la dirección de propagación, solo sabemos que viaja hacia la izquierda, hacia la derecha, pero por el signo, menos más que aparece ahí en omega t. Pero lo correcto es que exista un vector que me defina la dirección de propagación y que tenga una magnitud que sea igual al número de onda angular y la dirección de vector unitario en la misma dirección de propagación. Entonces, mediante el concepto de ondas planas se puede lograr esto. Vamos a mencionar algunas ideas aquí, como siempre, en el caso de la definición de una onda plana que permite introducir también el concepto de frente de onda, ¿verdad? Que es un concepto que se utiliza mucho, sobre todo cuando se trata el fenómeno de interferencia, ¿verdad? Ahí se ve bastante esa parte. Ok, entonces el frente de onda. Ya vamos a ver de qué se trata el frente de onda. Bajo las ideas de Huygens, que fue el que habló sobre este fenómeno de reflexión y refracción desde el punto del principio de Huygens, que él estableció, que vamos a ver siempre por ahí más adelante. Pues un frente de onda se encuentra dentro de un plano o superficie que mantiene una fase constante. O sea, el frente de onda permite definir un plano o una superficie que mantiene una fase constante en la función de onda. O sea, imaginen ahí en la figura 223, donde aparecen unas ondas que son parte de un haz de ondas, o son un haz que tiene un número muy grande de ondas de luz, imaginen, o de ondas armónicas, y bajo ciertas posiciones yo voy a definir un plano, que ahí solo se está dibujando planos circulares que están contenidos en planos infinitos, que esos planos coinciden precisamente con los
picos de estas ondas. Y si se fijan, la separación que hay entre esos dos planos es de una longitud de onda, ¿verdad? Así. Entonces, eso es importante porque de ahí se basa la definición precisamente del frente de onda, que son planos, están definidos por planos que están separados en una longitud de onda, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, tenemos la función que ya conocemos, utilizando siempre la notación compleja, que es esta. Y eso es importante siempre considerarlo desde ahora, porque vamos a acostumbrarnos a utilizar esta notación y al final lo que se considera es la parte real o la parte imaginaria. Ok. Bueno, entonces, si se considera un instante de tiempo, T', que va a ser mayor en este caso que 0, en el cual se define el perfil de la onda desplazado, ¿verdad? O sea, aquí lo que va a verse es el perfil de la onda ya que ha recorrido una distancia determinada a lo largo del eje de propagación, que en este caso es X porque dado aquí el valor que se observa, ¿verdad? Que está a lo largo del eje X. Bajo estas condiciones, un frente de onda podría estar ubicado en una posición X', ¿verdad? Imagínense que a lo largo del eje de propagación, yo voy a tener este aquí en X'. Este es el eje X. No puede tenerlo en otra posición, ¿verdad? Eso simplemente establece que la posición para los frentes de onda son valores constantes. Y son valores que son discretos, pues, ¿verdad? Y esto constituye una fase constante en la función armónica que sería parte de todas las ondas que forman lo que también se llama el frente de ondas, el tren de ondas, perdón. O sea, todo esto que está aquí se puede considerar como un haz de ondas o tren de ondas. Cuando ustedes se imaginen entonces un rayo de luz, van a considerar que en ese rayo hay muchísimas ondas de luz, ¿verdad? O lo que correspondería a un rayo sería un tren de ondas. Entonces ese es un concepto que se utiliza mucho también, tren de ondas. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es identificar la posición de ese tren de ondas para la ubicación precisa de dónde está el plano del frente de onda. Vamos a evaluar en el ángulo de la fase de esta función, es decir, imaginen que este es un ángulo alfa total. Entonces vamos a evaluar en ese tiempo T' para esa posición X' y eso va a ser una constante, ¿verdad? En un caso general se considerará una onda propagándose a lo largo de un eje determinado. Ahora no vamos a considerar que esta propagación se hace a lo largo del eje X, acá, sino que se va a hacer a lo largo de cualquier dirección que sea arbitraria, ¿verdad? Un eje arbitrario determinado, que va a estar definido por un vector unitario R. Puede ser, por ejemplo, en cualquier sistema de coordenadas, pero ese es un vector que me define una dirección. Vamos a considerar al vector R, que define la posición P ubicada dentro del plano que va a ser perpendicular al vector R unitario. O sea, vamos a ver acá, para poder estar un poquito más claro en este sentido, hay que poner un prima acá y acá un prima, para poder utilizar la notación que aparece aquí en la figura. Esto que está acá es un plano del frente de onda. O sea, en ese plano aparecen similar a estos planos que aparecen aquí circulares. Todas las ondas que pasen por ahí van a tener una fase constante. Van a estar definidas en un punto que va a estar evaluado en la misma amplitud para cada una de las ondas que están ahí en ese tren de ondas. Entonces ese sería el plano del frente de onda. ¿Qué vectores hay ahí? R me define un punto en el plano, ¿verdad? El vector R. El vector R'
es un vector que va desde el origen, porque todos estos vectores vienen desde el origen de un sistema de coordenadas, y es perpendicular a este plano. O sea, es un vector normal, podría decirse. Y el vector R unitario prima es el vector unitario en la dirección de R prima. Y también en esa misma dirección está el vector K, que es un vector que vamos a ir definiendo por ahí. Y en esa misma dirección viaja la onda, es decir, la onda se propaga en la dirección R unitario prima, ¿verdad? Adicionalmente es posible definir ese vector K y al cual vamos a llamar vector de propagación. Así como está ahí. Bueno, vamos a ver. Aquí aparece otra figura que es del Pedrotti, creo, si no me equivoco, donde aparecen estos planos del frente de onda que estarían definiendo fases diferentes. O sea, por ejemplo, los planos que debería de considerar para dos frentes de onda consecutivos son, por ejemplo, estos dos, ¿verdad? Estos dos, o estos dos, ¿verdad? Perdón, esos dos de ahí no. Solo esos dos son los únicos que pueden considerarse porque están separados una longitud de onda, ¿verdad? Una separación de una longitud de onda entre ellos. Los demás no aparecen los que corresponderían a esos tres que están en medio. Pero esos son planos también del frente de onda. Consecutivos son separados una longitud de onda. Entonces vamos a ver cuál es la naturaleza de ese vector, a qué es igual o cómo se puede definir. Y para eso se hace figura de otra forma, se va a dibujar de otra forma. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a definir R', así como está, perpendicular a los planos, que son perfiles. O sea, no los estoy viendo como tal, sino que son como perfiles. Y vamos a tomar en cuenta estos puntos que están acá. Los planos perpendiculares al vector de propagación K deberán contener los frentes de onda. Por supuesto, eso está claro. Estos planos deben de estar separados por una longitud de onda. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque va a permitir mantener una fase constante en todas las ondas que están ahí, ¿verdad? En ese tren de ondas, por donde están esos planos definidos. Y el otro punto es que la dirección del vector R debe mantenerse constante de forma que defina la posición de uno de estos planos. O sea, o un punto en uno de estos planos. A través de ese vector se puede establecer una ecuación para cada uno de esos planos también. Y eso es algo que hace, si no me equivoco, lo hace el Hedge. En el Hedge, para poder demostrar la naturaleza de esa cantidad K, vector, o el vector de onda, el vector de propagación, perdón, él define la ecuación del plano del frente de onda. Y lo hace acá. Entonces, yo les aconsejo que si quieren ver otro punto de vista, lo pueden leer de aquí, ¿verdad? En donde se define, ¿verdad? Ya, de esta forma se puede establecer la ecuación de un plano, ¿cierto? O sea, se escribe un vector de posición X unitario, Y unitario, Z unitario, menos un vector que esté contenido en el plano, ¿verdad? R sub 0, aquí aparece la figura. Y se multiplica, o sea, hace el producto interno, el producto escalar con un vector que sea normal a ese plano, ¿verdad? Y eso tiene que ser 0, por supuesto, porque el vector normal, con la diferencia de estos dos vectores, que es el vector que contiene en el plano, tiene que ser 0 el producto punto. Entonces, esta es la definición de un plano, ¿verdad? Me imagino que lo recuerdan por ahí, en alguna clase lo tuvieron que ver. Y a través de esta expresión, el autor empieza a hacer la definición de ese valor K que aparece ahí, que sería el vector de propagación. Al final el producto es una constante, porque simplemente pasa al otro lado, ¿verdad? Con K, que es una constante. Y empieza a definir los planos del frente de onda. Pero bueno, se puede hacer también de otra forma.
Vamos a hacerlo por acá. Vamos a tomar en cuenta, vamos a borrar esto primero. Y vamos a anotar aquí lo siguiente. La función de onda deberá tener a ver, solo déjenme anotar el lápiz que tengo acá. La función de onda deberá tener el mismo valor entre frentes de onda que pueden ser consecutivos o no consecutivos, pero lo vamos a particularizar un poco aquí frente de ondas consecutivos. O sea, yo identifico la posición del frente de onda, del plano del frente de onda. Por ejemplo, aquí, esta es una pareja, ¿verdad? Perdón, esa tiene que tener el mismo valor. Esa con esta, ¿verdad? Esta con esta. Son parejas que están separadas en una longitud de onda. Entonces, en esos planos consecutivos, la función es evaluada en el mismo punto. O sea, si se fijan aquí, el valor es el mismo. A 0, 0, ¿verdad? Por supuesto, tienen que estar separadas una longitud de onda. No puede ser este 0 definido como consecutivo para esos dos planos que aparecen ahí. Porque es una fase diferente, ¿verdad? Es una fase diferente a lo largo de la dirección de propagación. Entonces, va a tener el mismo valor. Eso quiere decir que entre planos del frente de onda que sean consecutivos, yo podría escribir esto para la figura que está aquí, ¿verdad? Coma T va a ser igual. O sea, yo lo que voy a hacer aquí, porque tal vez me hace falta dibujar estos vectores. Vamos a ver. Este vector va a ser R1'. Y este otro vector va a ser R2'. Entonces, la función evaluada en esta posición R1', que está definida por ese vector, R1' vector, en un tiempo t, que lo vamos a hacer, lo vamos a evaluar en un tiempo t', ¿verdad? Según la idea que habíamos planteado anteriormente, ¿verdad? Un tiempo en el cual se identifica una fotografía del plano del frente de onda. O sea, aquí estoy mostrando varias fotografías, pero si tomo una fotografía en este punto, en T', solo voy a poder ver este plano que está acá, ¿verdad? Ok, entonces esa va a tener el mismo valor si yo lo evalúo para el vector R2 en un tiempo T' más un periodo. Porque el tiempo que tarda la onda en viajar de esta posición a esta es un periodo. O sea, tiene que haber un movimiento vertical de un periodo para poder viajar una longitud de onda. Y en ese otro punto se define, que está definiendo el vector R2', pues se define la misma posición. Incluso ahí se dibuja una onda, ¿verdad? Que está evaluada en 0 para ambos puntos. Pero no lo voy a hacer así, no lo voy a evaluar a 0 porque es una solución trivial. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a expresar reexpresando en función de R1 y R2 se tiene. ¿Quién es R1 y R2? R1 está claro dónde está, ¿verdad? Está aquí abajo. Y R2. Estos me definen puntos o sea, un punto cualquiera, arbitrario, en cualquier punto que esté contenido en el plano, por supuesto. O sea, puede ser cualquier posición, pero tiene que estar en ese plano.
Y eso lo que hay que hacer ahí es sencillo. Se puede considerar un producto punto. Recuerden que este es en ángulo teta. Entre esos vectores R1, R2 y R1' y R2'. Ese es el ángulo que aparece ahí. Quiere decir que yo podría escribir lo siguiente, que R1, vamos a ver, R1 magnitud es igual a R1 vector por K unitario, ¿verdad? Que sería R1 coseno de teta. Ya lo vamos a ver en la figura. Y R2' sería R2 vector por K unitario igual a R2 coseno de teta. ¿Quién es K unitario? K unitario es esto, ¿verdad? Si yo defino el vector unitario en esta dirección, simplemente es K vector entre la magnitud, ¿verdad? Es la misma dirección en la cual viaja la onda. Entonces, si hago el producto punto de ese vector K unitario con R1, por ejemplo, lo que voy a obtener entonces es la proyección de ese vector en este eje, ¿verdad? Esa es la distancia que hay ahí. Igual con el otro. El producto punto con R2 me va a dar la proyección aquí en esta dirección. Es la magnitud de R2'. Entonces, esa es una forma de poder representar esas dos cantidades. Eso quiere decir que acá esto yo lo pudiese escribir como y, a ver, perdón, utilizando la misma notación aquí. Vamos a ver. R1', coma T' es igual a phi R1 coseno de teta, coma T', ¿verdad? Así. Bueno, y la otra es similar, solo T' más un periodo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a igualar aquí esta ecuación nuevamente, o sea, vamos a considerar esto de forma tal que vamos a hacer así. Phi R1 coseno de teta, coma T', va a ser igual a phi R2 coseno de teta, T' más un periodo. Si escribo la función en notación compleja, esto va a ser una amplitud, ¿verdad? Por esto, por K veces esa posición, R1 coseno de teta. Y aquí sería, puede ser menos. ¿Por qué? Porque sale de la fuente, ¿verdad? La onda viaja saliendo de la fuente que se supone que está en el origen. O sea, viaja en dirección hacia la derecha, podría decirse. Vamos a manejar ese signo negativo ahí. Entonces, omega t más phi va a ser igual a esta otra función. KR2 coseno de teta menos omega t menos omega por un periodo más phi. Bueno, entonces, para que estas dos ecuaciones sean iguales, la única posibilidad aquí es que la R1 coseno de teta sea igual a KR2 coseno de teta menos omega por un periodo. Recuerden que este omega es igual a 2pi entre un periodo, ¿verdad? Quiere decir que toda esta cantidad es simplemente 2pi. Ahora, si nosotros ya tenemos esto identificado, entonces eso lo podríamos escribir como un producto punto. Eso lo vamos a hacer aquí arriba. O sea, podríamos definir lo siguiente, que a la I por el producto punto entre K, un vector K,
y R1, ¿verdad? Porque el producto punto se define como el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo entre los vectores, menos omega t más phi. Tendría que ser igual a esto, por el otro, la otra pareja, ¿verdad? R2, vamos a ver aquí, 2, menos omega t, que es prima, ¿verdad? Tal vez me hizo falta el prima aquí, prima acá, prima menos omega periodo más phi. Entonces, de esta forma se define este producto donde K es igual a K unitario. 2pi entre una longitud de onda por K unitario. Y R, lo vamos a generalizar, que puede ser R1 o R2 o R3 o cualquier otro vector. Es un vector que está definiendo un punto en el plano. Entonces es un vector arbitrario. X, Y, en coordenadas cartesianas. Z. Es un vector completamente arbitrario que define un punto en el plano del frente de onda. Bueno, entonces, en este caso, tomando nuevamente esta expresión, ahí tenemos que K delta R coseno de teta es igual a 2pi, ¿verdad? Ok, delta R, hay que tener cuidado aquí, delta R es R2 menos R1, ¿verdad? Simplemente se hace el despeje ahí para que quede claro. Entonces, esto se puede escribir como un producto punto, es decir, K por delta R, ¿verdad? Que es igual a 2pi. Y yo puedo escribir todavía esto como 2pi entre una longitud de onda por K unitario delta R igual a 2pi. Para que finalmente se defina una longitud de onda como K unitario por delta R, donde delta R es un vector que va de un plano a otro, ¿verdad? Delta R. O sea, el delta R, por ejemplo, puede ser este, o puede ser este, pero tienen la misma magnitud, ¿verdad? Están en direcciones distintas, están en posiciones diferentes, pero tienen la misma magnitud. Entonces, ese producto punto con el vector con el vector unitario en la dirección de propagación, eso me define una longitud de onda. Esto lo que quiere decir es que en los planos del frente de onda están frentes de onda consecutivos. Están separados una longitud de onda. O sea, por un lado, ¿a qué es igual esto? Producto punto de K unitario con delta R. O sea, imagínense ustedes que un delta R es este. Vamos a ver aquí con estos lápices porque no hay problema. Imagínense que este es un delta R. El producto punto de ese vector delta R con este vector unitario me va a dar simplemente esta cantidad. Y esto lo que está diciendo esa ecuación es que es una longitud de onda, ¿verdad? Entonces eso permite definir el vector de propagación. Al final el resultado aquí remarcable es este, que es la representación para una onda R, T. Se puede dar bajo ese vector. O sea, AE a la I, K vector, R vector, menos más, omega T más phi. Así. Entonces, bajo esto, ¿verdad? O sea, todo esto se define como tal.
No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. A ver. Bueno, cuando hagamos unos ejemplos lo van a tener un poquito más claro. Ahora creo que pueden, no lo pueden ver tan claro, pero ya lo vamos a ver un poquito más claro acá. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer una serie de ejemplos. Vamos a escribir aquí qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver, vamos a comenzar aquí con el Pedrotti. Estos libros están ahí en la carpeta. Vamos a hacer, aparte del 11, vamos a hacer el 4.9. Vamos a hacer más ejemplos. Del Hedge, vamos a hacer el 28 de capítulo 2, 28, 20, 39 y 50. Y de Physics of Light and Optics, vamos a hacer que de Pietrus. Vamos a hacer el capítulo 0, aparece ahí. El 15 y el 19, que es sobre números complejos. Para recordar un poquito nada más, ¿verdad? Entonces aquí los tengo ya. El primero es el capítulo 4, número 9 del Pedrotti. Dice que tengo una onda armónica que viaja en la dirección X unitario positivo. En T igual a 0, se va a evaluar en X igual a 0, eso va a resultar en una amplitud, en un desplazamiento, en un valor de la función de 13 unidades. Y de menos 7.5 para la posición X igual a 3 lambda cuartos. Lo que piden es escribir la ecuación para esta onda, T igual a 0. Lo que están pidiendo es definir el perfil de la onda, ¿verdad? Este es el perfil de la onda. Que lo que pasa en el tiempo es que ese perfil se mueve hacia un lado, hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso es hacia la derecha por la dirección X positiva. Y este perfil de la onda es simplemente X, 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que me están pidiendo aquí en el problema? Entonces traten ustedes ahí en unos minutos de hacerlo. Yo también lo voy a hacer para ver cómo andan ustedes. Trabajenlo utilizando este modelo. X, T a seno de kx menos más omega t más phi. Entonces lo que van a hacer es determinar, ¿verdad? O sea, a que es igual este. Aquí no hay información, la verdad que aquí esto se anula, esto es 0, no tiene sentido establecer una frecuencia espacial. Y una fase sí, ¿verdad? O sea, aquí no. ¿Alguna pregunta? Bueno, traten de hacer el problema, muchachos. A ver, un par de minutos ahí. Yo ya lo voy a comenzar a resolver. Solo quiero que comiencen ustedes. Okay, voy a comenzar aquí en silencio a hacerlo, a ver si me gusta aquí el espacio. Vamos a evaluar aquí primero en 0,0. Esto es igual a 13 a seno de phi, ¿verdad?
Y luego en 3 lambda cuartos. 7.5. Ok. 6 pi cuartos. Y bueno, entonces vamos a ver aquí qué podemos hacer. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces vamos a ver aquí. Esta parte de acá puede escribirse en función de la suma de ángulos. Seno de 6 pi cuartos. Coseno de phi. Más. Coseno, bueno, seno de phi. Coseno de 6 pi cuartos. ¿Verdad? El coseno de 6 pi cuartos es igual a 0. Vamos a confirmarlo aquí porque sí, ¿verdad? Pi medios, 2 pi. 3 pi medios. 0. Y el seno aquí, este tiene que dar menos 1. Okay, vamos a escribir acá como menos coseno de phi. Así. Entonces tenemos a sí, seno de phi es igual a 13 y menos a coseno de phi igual a menos 7.5. Ok, entonces vamos a dividir menos tangente es igual a 13 entre menos 7.5. Y phi sería en este caso tangente inversa. Bueno, 13 entre 7.5, además unos 0.47 radianes. Ok. Vamos a coger esto aquí para tener un espacio. Ok, ahora vamos a sustituir es igual a 13 entre seno 1.047 y esto es 15.01 unidades, ¿verdad? Que no se sabe. Entonces finalmente la función puede escribir como 15.01 por seno de kx más 1.047 unidades de, qué sé yo, de onda. Bueno, si ustedes evalúan ahí en 0 y en 3 lambda cuartos, les tiene que evaluar ahí en 13 y en menos 7.5. Bueno, esta es la respuesta. No sé si hay alguna pregunta aquí. Bueno, lo siento muy callados. Espero que no haya ninguna duda, ¿verdad? No, licenciada, está claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito aquí esto de, qué sé yo, que lo ven, creo que en vectores y matrices, el tema de los planos. Vamos a
vamos a determinar expresiones apropiadas para el producto punto entre el vector de propagación y el vector de posición que me define los planos del frente de onda, escribiendo las ecuaciones de estas ondas planas en 3 dimensiones, mostrando la longitud de onda y la velocidad, ¿verdad? La propagación va a ser en 3 casos distintos a lo largo del eje Z, en la dirección Z positivo unitario. En la línea X igual a Y, que está definida en Z igual a 0. Y que va a ser en dirección perpendicular al plano definido por la ecuación X más Y más Z igual a una constante, la ecuación de un plano. Entonces yo pues me adelanté un poquito aquí a establecer algunas imágenes, algunas figuras de esto. En el caso A simplemente es el plano que define el frente de onda, de esa onda que se propaga en esa dirección Z unitario positivo. Es ese que aparece en color café aquí, ¿verdad? Acá. El otro es cuando está a lo largo de la línea X igual a Y, en Z igual a 0, es este de aquí. Ahí está definido el vector de propagación unitario, K unitario. Y el otro es, pues, un plano que sí se evalúa en valores, en los ejes, va a dar una posición arbitraria, X, Y o Z, ¿verdad? Evalúes Y igual a 0, Z igual a 0, le va a dar X igual a una constante. Entonces, simplemente coge usted un segmento de ese plano infinito que es forma de uno de los frentes de onda. Ok, bueno, eso lo vamos a hacer para el caso A. Lo que queremos aquí es escribir una expresión. Vamos a ver aquí R, T. Y lo vamos a hacer para todos, mejor, para no hacerlo para cada uno, sino que vamos a basarnos en este modelo. E a la I, K punto R menos omega T más phi. Ok, entonces la dirección es saliendo del origen. Imaginen ustedes que la fuente yo la tengo en el origen de este sistema, este marco de referencia. Todo lo que sale de ahí tiene dirección con un valor negativo aquí, ¿verdad? Hacia la derecha. Imaginen ustedes que sale de la fuente. Si va hacia la fuente, entonces es positivo. Ok, esa sería la forma de poder interpretar ese signo. En los 3 casos sería el mismo modelo. Ahora, la pregunta es, ¿a qué es igual K.R? Vamos a definir K. K, por supuesto, es KZ unitario, ¿verdad? Que es 2pi entre una longitud de onda por Z unitario. Y así se define K unitario, ¿verdad? Vamos a borrarlo y lo vamos a poner como K unitario, para no perderse. Y esto ya se sabe que es más Z unitario. Ese es el vector K. Ahora, el vector R es el vector arbitrario. X, Y, Z. Perdón. Así. Entonces, K.Z es igual a 2pi entre lambda veces Z. Ok, entonces finalmente la función R, T estaría dada por AE a la I 2pi entre lambda Z menos omega T más phi. El problema dice que represente también la longitud de onda, ¿verdad? Y la velocidad. Es decir que recuerden ustedes que aquí la velocidad de propagación es igual a omega entre K, que es igual a omega lambda entre 2pi. Y omega sería 2pi por la velocidad entre lambda. O sea que aquí podría escribir menos 2pi por b entre lambda, porque como así lo quiere el problema, ¿verdad?
Ok. Bueno, esa sería la onda. Esta sería la ecuación de onda de la onda que viaja en esa dirección específico. Así, K unitario, Z unitario positivo. Bueno, el otro caso sería K.R. K. Ok. K es K unitario, ¿verdad? O sea, 2pi entre lambda, K unitario. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el vector unitario que va en la dirección a lo largo de la línea y igual a x? ¿Qué podría ser ahí? A ver si alguien me da alguna idea. A ver, muchachos. X unitario más Y unitario. O solo, Puede trabajar con un valor para poder solo establecer. X unitario más. Sí, o sea, no sé, si quiere, déme usted la idea porque lo interrumpí. O solo X unitario más Y unitario. Sí, Eh, podría ser. pero ese sería no un vector unitario, ¿verdad? O sea, usted me está dando un vector en la a lo largo de esa línea, pero ¿cuál sería el vector unitario? Sí, el vector unitario. X. Sí, No X identifica. unitario más Y unitario, sí. Le había dicho eso. Entre raíz de 2. Entre raíz de 2, porque ese no es un vector unitario. Este sí es un vector Ah, unitario, sí, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted evalúa en 1 y 1. Puede hacerlo en 2, 2 y le va a dar el mismo vector unitario, porque Y es igual a X, ¿verdad? Perfecto, entonces estamos claros ahí. Bueno, si R es lo mismo, es un vector arbitrario. Entonces, nuevamente, finalmente, ahora la onda que viaja en esta dirección, a la I, en este caso sería 2pi entre raíz de 2, ¿verdad? Veces lambda. Aquí sería X más Y, porque el producto punto que sobrevive solo es que de estas componentes, con R, ¿verdad? Menos, lo mismo exactamente, menos 2pi por B entre lambda por T más phi. Y esto aquí se cierra acá, ¿verdad? Ahí. Bueno, si hay preguntas, las hacen, ¿verdad? Sin dudar. Eso puede escribirse raíz de 2pi entre lambda, ¿verdad? Más fácil. Raíz de 2pi entre lambda. Ok. Bueno, perfecto. El siguiente caso, vamos a ver. K.R. K. K unitario igual a 2pi entre lambda, K unitario. Bueno, entonces, en este caso, el vector unitario normal a ese plano, ¿cómo se puede definir? Hay algo aquí que dice perpendicular al plano, dice, perpendicular al plano X más Y más Z igual a una constante. Entonces, aquí escribí tal vez una idea para recordar. La ecuación que me define un plano es esta de acá, donde el vector n, y que es un vector normal al plano, ese no es un vector unitario. Podría ser un vector unitario, pero simplemente es un vector, que es normal al plano, y está formada por esas componentes, nx, ny y nz, que están contenidas en la ecuación del plano. X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son, que definen un vector R sub 0 que establece la posición de un punto en el plano, dentro del plano. Entonces, simplemente lo que van a hacer ustedes aquí es comparar, ¿verdad? Ya tienen la ecuación del plano, entonces se van a dar cuenta ustedes ahí que si ustedes ordenan, lo vamos a hacer aquí a la par. Vamos a ver. Nx
X, a ver, vamos a ver, X menos X unitario más NY, Y menos Y unitario, NZ, Z menos Z unitario. Esto es igual a 0, la ecuación general de un plano. Entonces, esto sería NX, X más NY, Y más NZ, Z igual a NX, X unitario más NY, Y unitario, perdón, Y sub 0, ¿verdad? Más NZ, Z sub 0, perdón. Así. Entonces, según lo que establece el problema, esto es una constante. Sí, es una constante porque simplemente se multiplican cantidades escalares. Y acá no, acá ya tengo variables que me definen puntos en el plano. Entonces, comparando con la ecuación que me da el problema, que es X más Y más Z igual a una constante, entonces aquí se sabe que el vector M, que es normal al plano, simplemente es X unitario más Y unitario más Z unitario. Y el vector unitario en esta dirección es 1 entre raíz de 3, ¿verdad? X unitario más Y unitario más Z unitario. Que este es K unitario. Porque es el vector que es perpendicular al plano, ¿verdad? Bueno, ese sería mi K unitario. Ahora ya pudiese aquí finalmente, nuevamente, escribir la ecuación de esta onda que viaja en esa dirección. Ahí, a la I, aquí sería 2pi entre lambda raíz de 3 por X más Y más Z, ¿verdad? Menos 2pi por B entre lambda por el tiempo más phi. Así. Bueno, entonces ahí están las respuestas, ¿verdad? No sé si hay preguntas, alguna duda o algo que no hayan entendido. Vamos a ver acá. Esta es una respuesta, esta es la otra y esta es la otra, ¿verdad? Bueno, esa es una forma bien simple de poder determinar funciones de onda que viajan en direcciones definidas por ciertas condiciones, ¿verdad? Sobre todo recordar la ecuación de un plano, ¿verdad? La ecuación general de un plano que es esta de aquí, ¿verdad? Es esta de acá. Esta va a servir mucho para poder determinar cuál es la ecuación de un plano que está dada por ciertos valores, ciertas condiciones. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer lo del hedge, el 28. Y van a comenzar ustedes. Dice, escriba una expresión para la función de onda, de una onda armónica que tiene una amplitud de 10 a la 3 voltios por metro. ¿Esas unidades de qué son, muchachos? A ver. 10 a la 3 voltios por metro. Abner, no sé si nos dice. A ver, muchachos. David. O Denis, Daniela, Harold. Nadie sabe qué unidades son esas. Esas son unidades de campo eléctrico, ¿verdad? Sí. Esas son unidades de campo eléctrico, donde se define el potencial en función del potencial eléctrico. Esas son unidades de campo eléctrico. Igual en el otro caso, cuando se define la ley de Coulomb, entonces el campo eléctrico se define en unidades de Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Estamos. Bueno, el periodo de esta onda es 2.2 por 10 a la menos 15. Creo que esto es femto, no me acuerdo. Y una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La onda se propaga en la dirección X unitario negativa.
y tiene un valor de 10 a la 3 voltios por metro en T igual a 0 para la posición X igual a 0. Entonces, de nuevo, podemos trabajar acá con, bueno, aquí esta es una función de campo eléctrico, ¿verdad? Una función que es en X y en T. Una onda de campo eléctrico. Esto sería E sub 0, que es la amplitud, seno de Kx menos más omega t más phi. Bueno, trabajen con esa expresión para poder deducir la función, ¿verdad? Vamos a hacerlo más pequeño. Bueno, entonces un minuto más o menos ahí y comienzo a hacerlo, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces vamos a resolverlo. A ver, es obvio aquí que la amplitud es 10 a la 3 voltios por metro, ¿verdad? El número de onda angular, que es 2pi entre lambda, hay que determinar el valor de la longitud de onda, ¿verdad? Omega es
2pi entre un periodo. Y phi no lo conozco. Entonces aquí vamos a trabajar esto. Se sabe que la velocidad es igual a omega entre k, ¿verdad? Y esto es igual a 2pi entre k por t. Entonces en este caso, el número de onda sería 2pi entre bt, o 2pi, vamos a correrlo un poquito aquí. 2pi entre 3 por 10 a la 8 por 2.2 por 10 a la menos 15. Y esto es en radianes por metro. Bueno, el número de onda resulta en 95.19, ¿verdad? Espero que alguien me haya dado así. Radianes por metro. Ok, perfecto. Luego, la frecuencia angular se sabe que es 2pi entre un periodo. 2.2 por 10 a la menos 15 segundos. Esto está en radianes por segundo. 2.85 por 10 a la 15 radianes por segundo. Ok, vamos a correr un poquito aquí. Así. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a evaluar aquí la función. Porque me lo están diciendo que en 0,0 esto vale 10 a la 3 voltios por metro. Para la función evaluada sería la amplitud por el seno de phi. Bueno, aquí la única posibilidad es que phi sea pi medio, ¿verdad? Vamos a ver aquí, pi medios para el seno. Se cancela el seno inverso de 1 pi medios. Entonces, finalmente, tenemos que la función de campo eléctrico a lo largo del eje X, 10 a la 3 voltios por metro. Vamos a ver aquí por el seno de 95.19 por 10 a la 5 radianes por metro veces X. Falta la dirección, ¿verdad? Si se propaga en la dirección, vamos a ver aquí, negativa, ¿verdad? Ese es el positivo. Más 2.85 por 10 a la 15 radianes por segundo veces el tiempo, más pi medios. Y esa es la función. Es la función de la onda, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Okay. Bueno, acá. Para seguir con este otro aquí. Vamos a correr los dos porque faltan dos más. Así. Y a delimitar aquí. Bueno, entonces no hay preguntas aquí, ¿verdad? Todo está claro, no está complicado el problema. Ahora, vamos a continuar con esto porque yo lo evalué en el examen, pero siento que al final no quedó claro y lo voy a volver a evaluar para ver cómo andamos acá con esto. Vamos a determinar cuáles de las siguientes, cuáles de las siguientes funciones corresponden a ondas viajeras, ¿verdad? Y dice aquí al final, donde encuentre apropiado, puede dibujar el perfil y determinar la velocidad y dirección de movimiento. No vamos a dibujar el perfil, ¿verdad? Pero sí vamos a determinar la velocidad y la dirección de propagación. Bueno, entonces tenemos los siguientes casos. El caso A. En el caso A solo vamos a tomar el argumento, ¿verdad? Que es ese que está ahí.
este que está acá. Y lo vamos a reescribir como a cuadrado y cuadrado más, vamos a mover un poquito ahí. Vamos a escribir menos 2ab t por y más b cuadrado t cuadrado. Y esto se sabe que es el cuadrado, ¿verdad? A por y menos b por t al cuadrado. De esta forma se simplifica. Se puede incluso aquí sacar un factor a cuadrado para que quede b entre a por t al cuadrado. Entonces, podemos identificar aquí que la función, si yo pudiese determinar, esta es una función de y t, identificar ese desplazamiento que ocurre ahí, y menos o más, no sé, t. Entonces yo puedo identificar que eso es una onda que viaja en la dirección y, ¿verdad? Esa es la forma de poder hacerlo. La otra es sustituyendo esa función en la ecuación de onda diferencial. La ecuación de onda diferencial para ese caso correspondería a phi y, el inverso de la velocidad de propagación, con respecto al tiempo, la segunda parcial, ¿verdad? Pero creo que puede llevar mucho trabajo. Mejor identifiquen ustedes la velocidad a través de esa traslación que hay ahí, espacial, dada por el tiempo. Y pueden ver fácilmente de que aquí está definida la velocidad, ¿verdad? Y que se propaga en la dirección y unitario positivo. O sea, aquí finalmente b es igual a b entre a. Y k unitario es igual a más y unitario. No sé si hay preguntas con el a. Bueno. Vamos a reducir esto aquí porque no cabe. El siguiente caso. B. En el caso B, yo tengo algo un poquito más complicado. No pudiese yo representar esta forma así nomás. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Porque veo que el argumento no me lo permite. No me permite establecer una primera potencia de Z y una del tiempo. Se puede hacer tal vez algún ordenamiento, pero no lo considero conveniente trabajarlo así. Es mejor sustituir en la función, ¿verdad? Entonces, en la ecuación, perdón, de onda, si usted saca la segunda parcial de phi con respecto a, en este caso a z, bueno, el seno se convierte nuevamente en seno y es negativo. Sale 2 veces, bueno, se calcula la derivada de 2 veces de az cuadrado. Es decir, esto te va a quedar menos a por 2az al cuadrado. Vamos a ver si estoy bien, si no me corrigen. Por el seno, ¿verdad? De az cuadrado menos bt cuadrado. ¿Alguna pregunta? No sé si estamos bien ahí. Si no me corrigen, ¿verdad? Ok, esa es la parcial con respecto a z. La parcial con respecto al tiempo sería con respecto al tiempo de ese signo menos, se cancela, se va a convertir en menos también, ¿verdad? Es decir, menos a 2b por t al cuadrado por el seno de az cuadrado menos bt cuadrado. Así. Ok, y al igualar, entonces no es posible identificar un valor 1 entre b cuadrado que sea un coeficiente
constante, ¿verdad? Porque debe ser constante la velocidad. ¿Por qué? Porque aparecen estas cantidades, estas variables, que una es la posición a lo largo del eje de propagación, de donde voy a analizar la onda, y el tiempo. Entonces no es posible. Esa que está aquí no es una onda. Esta sí, la primera. Bueno, vamos a seguir aquí, vamos a correr un poco esto. Vamos a seguir con el C. A ver, vamos a hacerlo más pequeño. En el C tengo de nuevo el argumento, entonces podría escribir, vamos a ver, X entre A más el tiempo entre B igual a 1 entre A. X más X sería A entre B, ¿verdad? Por el tiempo. Y esto me define a mí tanto el signo como este coeficiente. Me define que la velocidad es A entre B y la dirección es menos X unitario, ¿verdad? Porque es positivo. Y sí es una onda, por supuesto, porque se puede escribir de esa forma, ese argumento ahí. Aunque sea al cuadrado, no importa, ¿verdad? El argumento de la función que contiene variables en X y en T se puede escribir como X menos B por T. O más, en este caso sería más, X más BT. Ahora la siguiente sería el D. El argumento también, ¿verdad? O sea, T menos X es igual a menos X menos T. Para el caso de la función, como, bueno, par y está al cuadrado, entonces A coseno cuadrado de 2pi por X menos T. Entonces ya se sabe aquí también, ¿verdad? Nuevamente, B es igual a 1.0 y la dirección de propagación es más X unitario. Y sí es una onda que se propaga a lo largo del eje X. Bajo un perfil tal que yo tendría que evaluar T igual a 0 y graficar en función de X, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces ya sabemos qué tenemos que hacer. Ver si podemos ordenar el argumento de la función que contenga la variable espacial y la temporal, de tal forma que quede una función variable espacial menos b por variable temporal. O si no, si no me queda muy claro, hago la sustitución en la ecuación de onda diferencial, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente. Acá, vamos a ver esto, aquí siempre me tira el color que no es. No me deja borrar. Bueno, vamos a hacer necesito que ustedes lo vayan trabajando. Campo eléctrico de una onda electromagnética tiene en unidades SI la siguiente función. Es una función vectorial, ¿verdad? Una función de onda vectorial. ¿Cuál es la frecuencia angular de la onda? Escriba una expresión para el vector de propagación. ¿Y cuál es el valor de la magnitud del vector de propagación? Y determine también la velocidad de la propagación de esta onda, ¿verdad? Entonces, recuerden que el modelo en este caso va a ser escribiéndolo en función de K.R menos, en este caso aparece este menos, ahí lo voy a dejar ahí, omega T más phi. Por lo visto phi es igual a 0. Necesito que lo trabajen para ver si estamos bien ahí en identificar la magnitud del vector de propagación, que es 2pi entre la longitud de onda. Y la velocidad, por supuesto, porque es algo que se puede hacer, ¿verdad? Ok, bueno, un minuto entonces para ver si lo pueden resolver.
Ahí, licenciado, ahí cuál es la dirección de K. La dirección de K, mire, usted tendría que establecer aquí. Vamos a ver. Ah, sí, sí, creo que. Sí, tendría que establecer que esto es K.R. Ujú, sí, creo que ya. Ok, bueno, vamos a ver aquí entonces esto. Voy a ir haciendo despacio aquí. Bueno, entonces K.R es igual a 3X menos raíz de 2 veces Y. ¿Verdad? Omega se sabe que es 9.9 por 10 a la 8. Que aquí esto está en radianes por segundo, por supuesto. Y de acá se sabe que K es igual a 2pi entre lambda veces K unitario. Y R es igual a X unitario más Y unitario más Z unitario. Si usted hace el producto punto de esos dos y eso le resulta, bueno, vamos a hacerlo aquí, 2pi entre lambda por Kx, ¿verdad? Sería la componente en X por X, más KY más KZZ, tiene que dar 3X menos 2Y. Entonces, esto indica, por supuesto, que K vector debería ser igual a 3X unitario menos raíz de 2Y unitario, ¿verdad? Que es la única forma, pues, para poder obtener el producto punto de estos dos, esto. Bueno, ¿cuál es, a ver, cuál sería la dirección del vector de propagación? Es decir, acá. Cada vector entre su magnitud, ¿verdad? Entonces sería 3 menos, perdón, 3x unitario menos raíz de 2y unitario entre raíz de 3 al cuadrado más 2, ¿verdad? Ok, yo lo tengo por aquí. Esto es 0.9045x unitario más 0.4264. Si alguien tiene otra respuesta, me corrige, ¿verdad? Ok, ese es el vector unitario. ¿Cuál sería la magnitud? La magnitud de este vector. La magnitud es 3.3166.
Radianes por metros. ¿Verdad? Ok. La frecuencia angular ya está identificada. Aquí está. Es una de las preguntas del problema. Una expresión para acá. La expresión Licenciado, ahí no sería menos en el K unitario. para... Ah, sí, ¿verdad? Acá. Sí. Sí, está bien, perdón. Excelente, gracias. Y menos ahí, ¿verdad? Lo demás está bien, ¿verdad? Si me lo confirman. le Sí, agradezco. sí. Sí, está bien. Bueno, el valor de la magnitud ya está, 3.3166 y la velocidad. Vamos a ver la velocidad entonces. Para determinar la velocidad, lo voy a hacer aquí a la par, aquí abajo. La velocidad es igual a omega entre K. En este caso 9.9 por 10 a la 8 radianes por segundo. Entre 3.3166 radianes por metro. Esto va a dar 2.9849 por 10 a la 8 metros por segundo. Eso es más o menos la velocidad de la luz en el vacío. Es una onda electromagnética, evidentemente, ¿verdad? Entonces estamos bien ahí, la magnitud de la velocidad. ¿Y en qué dirección viaja? Bueno, en la dirección X unitario, perdón, en la dirección saliendo del origen, ¿verdad? Viaja en esta dirección que está acá. Sí, es definida por ese vector unitario, por supuesto, saliendo del origen porque tiene un signo menos aquí, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Ok. Bueno, ya me perdió esto aquí. A veces se desactualiza, se actualizan todas las cosas. Miren, para esta... Vamos a ver aquí si estamos bien con esto. Sí. Para esta semana les voy a asignar esta tarea. Me faltan 2 problemas, solo quiero adelantar con esto. Todos los que están en color azul son los marcados para la tarea. O sea, van a olvidarse de estos y van a dejar solo los que están en color verde, ¿verdad? No azul. Sí, del Hedge, capítulo 2, el 7, el 11, el 23, el 38, el 53 y el 54. Del Pedrotti, Introducción a la Óptica, capítulo 4, el 7 y el 8. De Physics of Light and Optics, del Petrus, creo que así se pronuncia, no estoy seguro. Capítulo 0, el 14, el 17, el 18 y el 20. Esa es la tarea para esta semana, que yo mañana le pongo el nombre correcto aquí porque dice asignación 6, porque esto era del periodo pasado, ¿verdad? Pero esto no olvídense de esto. Ayer tenían que haber presentado la tarea que había dejado la semana pasada. Bueno, mañana lo voy a recordar, perdón, el jueves lo voy a recordar, ¿verdad? Porque este es el tema que tendría que desarrollar en ese día. Entonces, desde ahorita se las dejo ya la tarea para que la vayan trabajando. Vamos a continuar acá con esto. Vamos a ver, esto sí a veces tarda su ratito. El problema era el 15, ¿verdad? Vamos a abrirlo aquí para ir avanzando un poquito. Estos libros son de uso libre, no son comerciales para nada, son muy buenos. Brigham Young University, un profesor. Vamos a ver, creo que era aquí, acá. El número 15. Este es de números complejos. Van a demostrar esto es bien sencillo. Necesito que lo hagan, ¿verdad? Demostrar esto que está acá. Que A menos IB entre A más IB es igual a E a la menos 2I por tangente inversa de B entre A. ¿Verdad? Ya les voy a mostrar el enunciado, solo si me permiten aquí esto que cargue aquí abajo. Aquí, ¿verdad?
Bueno, de nuevo entonces, un minuto, muchachos. Ya voy a actualizar ahí para que lo vean mejor. Ok, vamos a avanzar aquí. Esto es bien sencillo, ¿verdad? A menos IB es igual a cuadrado más B cuadrado. A la I, tangente inversa menos B entre A. ¿Verdad? Lo inverso entre... Perdón, aquí sale el signo, ¿verdad? Es una función impar. Si hace lo mismo con el denominador, entonces lo que va a tener aquí es a menos IB, a más IB, a cuadrado más B cuadrado, a cuadrado más B cuadrado, por E a la I, tangente inversa de B entre A. A la I, tangente inversa de B entre A. Ok, esto que está aquí se puede ver más claramente de esta forma. Yo tengo la parte real, tengo la parte imaginaria. Tengo definido este vector que se define aquí en A y aquí en menos B, ¿verdad? Ese en el espacio complejo. Entonces el ángulo que estoy determinando es este, que es negativo, ¿verdad? Se mide en sentido horario. Entonces es negativo, aparece el signo menos aquí, ¿verdad? Bueno, aquí se cancela y esto me queda en E a la menos 2i, tangente inversa de E entre A. Ok, queda demostrado, ¿verdad? Pues eso está sencillo, la verdad que es un problema bien simple. Bueno, vamos a hacer el 19. Yo les voy a dar 2 minutos porque me parece que puede ser un poquito más complicado. No sé, no creo. Ustedes son muy buenos. Van a tomarse el tiempo para poder hacer estos dos. Es un problema que tiene dos incisos. Primero, demuestren, por supuesto, estas son soluciones no reales para phi, porque no puede ser mayor que 2. No es posible. Si aquí la amplitud o el coeficiente que tiene esta función es 1, no puede ser mayor que 2. La única posibilidad es que phi sea un número complejo. Y abajo lo demuestran. Entonces phi debería de ser pi medios menos i logaritmo natural de 2 más raíz de 3.
Entonces, demostrar que si el seno de phi es igual a 2, el coseno de phi es igual a i por raíz de 3, ¿verdad? Y piden que utilice la identidad esta de 1, ¿verdad? Seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, tómense 2 minutos, muchachos, para resolver el problema, a ver.
Bueno, muchachos, vamos a resolver el problema. Vamos a ver. Seno de phi igual a 2. ¿No? Y seno cuadrado de phi es igual a 4. Bueno, 1 menos coseno cuadrado de phi es igual a 4. Quiere decir que el coseno cuadrado de phi es igual a menos 3. Y el coseno de phi es igual a i por raíz de 3. ¿Verdad? Sencillo. Este es el A. En el B, pues habría que hacer algo diferente. O sea, tomaría yo estas dos relaciones y voy a sustituir en el sentido de que el seno de phi es igual a, vamos a ver si no me equivoco, e y phi más, no menos, e a la menos y phi entre 2i, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sale el signo en el menos. Y el coseno, si cometo un error me dicen porque casi no me acuerdo, menos, no más, a la menos y phi entre 2. Perfecto. Y esto es igual a 2 y esto es igual a i raíz de 3. Bueno, vamos a escribir una a la par de la otra. La primera con el seno sería e a la i phi menos c a la menos i phi igual a 4 veces i. ¿Verdad? Ok, y la otra sería e a la i phi más c a la menos i phi igual a 2i raíz de 3. ¿Cierto? Ahora, si sumamos, cancelamos. Vamos a cancelar aquí ese exponente menos i phi. 2i e a la i phi es igual a 4i más 2i raíz de 3. Veo que se cancela un 2. Esto va a quedar e a la i phi igual a i veces 2 más raíz de 3. Sí. Bueno, a ver. Vamos a aplicar logaritmo natural. Y a la i phi igual al logaritmo natural de i por 2 más raíz de 3. Entonces aquí esto sería i phi. Y aquí sería logaritmo natural de i más logaritmo natural de 2 más raíz de 3. Ok. Bueno, entonces esto que está acá es e a la pi medios por i, ¿verdad? Cierto, que es la parte imaginaria. Y esto me va a quedar bajando con el logaritmo, me va a quedar en lo siguiente. I phi igual a pi medios por i más logaritmo natural. Vamos a ver aquí si se cancela esto, lo voy a borrar aquí. No, logaritmo natural de 2 más raíz de 3. Ok. Bueno, entonces esto se cancela, ¿verdad? Va a quedar i con i, va a quedar pi medios menos i logaritmo natural de 2 más raíz de 3. Tal y como está aquí arriba, ¿verdad? Acá. Entonces, sí, preguntas.
Ok. Bueno, phi, para que seno de phi sea igual a 2, phi debe ser un número complejo. Ese que está ahí. Bueno, muchachos, no sé si hay preguntas, alguna. Solo que el logaritmo complejo también se puede sacar sacando el logaritmo del número más, Ujú. más i por el argumento principal del número complejo. Eso es el logaritmo complejo. O sea, haciéndolo aquí, dice usted de una vez. Sí, Y a la pi medio, sí, ¿verdad? Sí, se puede hacer ahí también. Se tiene como magnitud y ángulo. Ujú. sí, es que así se define el logaritmo complejo. Ah, ok. Sí, claro. Sí. Se podría hacer así, la verdad que cualquier forma es correcta ahí para llegar a la respuesta. Bueno, muchachos, entonces creo que con esto cerramos y nos estamos viendo el jueves. Recuerden que hay presentaciones este viernes, ¿verdad? Tenemos el siguiente grupo de dos grupos, ¿verdad? Dos cada uno, donde vamos a hablar de qué temas. Vamos a ver si recordamos un poco aquí qué temas son los que se van a ver. Acá, ¿verdad? Ecuaciones de Maxwell y teorema de Poynting. Entonces yo ya les di una idea a los que me preguntaron sobre las ecuaciones de Maxwell y el vector de Poynting también me preguntaron. Entonces terminen la presentación y me la envían para hacer observaciones, ¿verdad? Así como hemos estado trabajando. Y eso sería, yo voy a revisar las evaluaciones que hicieron el domingo y posiblemente la próxima semana ya estén disponibles. Vamos a ver, vamos a hacer lo posible para tenerlas antes, pero ahí les aviso. Entonces quedamos, muchachos. Licenciado, yo tengo solo una pequeña pregunta, pero es de algo del principio. No sé si puede subir. De aquí, ok. Es que al momento de hacer la derivación aquí, ¿por qué el vector en R1 y R2 en la segunda figura? Acá. ¿Sí? Sí, ¿por qué no hay problema con que se usen en la misma dirección sin perder generalidad? O sea, R1 y R2 no podrían estar en direcciones distintas. Que el vector R esté en la dirección de propagación, dice usted. No, no, o sea, el vector R1 y R2 no podrían estar en direcciones distintas porque se usa para ambos el mismo ángulo teta. Eh, en direcciones distintas, o sea, que salgan del marco de referencia, pero que ubiquen otro punto en el plano. Sí, Fíjese que, ¿cómo le explico? Sí se podría, por definición debería de ser. Lo que pasa es que en ese caso, la relación entre los planos es la que usted requiere. O sea, entre dos planos consecutivos, usted necesita obtener una longitud de onda y para eso debería de considerar el mismo ángulo teta entre esos dos vectores R1 y R2 con el vector K unitario. Sí, o sea, no sé si usted tiene otra alternativa para poder hacerlo, porque al final la definición que queremos es esta que está aquí abajo, ¿ve? Esta que está acá, aquí sí, abajo. sí, no, no, sí, creo que entiendo lo que quiere decir. Sí, entonces no puedo yo venir y tomar dos arbitrarios y empezar a definir cantidades que no voy a obtener, ¿verdad? Sí, 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 no, sí, entiendo. sí, yo por eso les recomiendo que lean lo que aparece aquí en el Hedge, porque en el Hedge aparece con otro enfoque, ¿verdad? El Hedge dice que este vector que está acá, eh, producto punto con K va a ser igual a cero. Y eso me define un plano. Esta es la ecuación de un plano. Entonces yo puedo llamar, yo puedo evaluar la función en esos planos, ¿verdad? Eso es lo que hace, la verdad que aquí lo hace de otra forma. Pero bueno, sí se entiende también. Bueno, listo. Si no hay alguna otra pregunta, creo que aquí cerramos y nos vemos el jueves, ¿verdad? Ahí les subo el video y cualquier duda, ahí estoy pendiente, ¿verdad?
Saludos. Listo, licenciado. Muchas gracias. Bueno, listo. Gracias, hasta el jueves. Nos vemos. Gracias, Lick. Buen día. Adiós. Gracias, Saludos. Lick. Cuídense.